cual, pero sí recuerdo que se iluminó el cielo y se fue la luz, ¿no? Entonces, yo creo que fue por eso, ¿no? Fue por eso. Pero, a ver, trueno, sonido, relámpago, forma. Ajá, sí, como el trueno de, entonces el trueno de Thor, que tiene esa formita, porque parece el rayo de Zeus. Un rayo es el impacto, la fusión, ¿no? Sí. Y la iluminación, ¿no? Eso sí, un poquito asustó, ¿no? Ya una amiga que es ingeniera de climas le pregunto, le digo, ¿y por qué esto? ¿Qué pasa en Lima? Y nos explicó brevemente por WhatsApp, porque yo sí tenía internet, en cambio mi hermano no tenía internet, se le fue su internet, y me dice que posiblemente es el clima, el cambio de clima, ¿no? Aparte de que en el Perú el clima es variado. Claro, no es usual en Lima que se note de manera fuerte relámpagos, rayos, pero científicamente se puede dar, me dice, ya que el viaje en las nubes de norte a sur o de sur a norte va a causar eso. Y se ha notado más en los conos, por eso, ¿no? Por eso el cono norte ha sentido más, el cono norte y el Callao. Y el cono sur, porque se ha visto cómo se desplazaban las nubes negras hacia Villa El Salvador. Y según el paso, también la lluvia, ¿no? La lluvia, que también es así, atemporal, ¿no? Es una lluvia que no va a durar todo el día, ¿no? Y que por ahí aparezca el arco iris también es natural, ¿no? Así que la ciencia sí tiene explicación. En Santa Anita también se escuchó fuerte como nunca. Yo no le atribuyo lo divino, ¿no? Porque mi mamá dijo, hoy el fin del mundo, el apocalipsis, no hay que rezar, sino que yo creo que porque estamos cerca de Chosica y en Chosica ya el clima varía, entonces también ese cambio, yo lo llamo brusco, porque Santa Anita, Chosica, sí vas a notar el cambio de los climas, posiblemente también esté ayudando, ¿no? El desplazamiento de las nubes y se note más los rayos, relámpagos. Porque si tú, por ejemplo, viajas de Santa Anita a Chosica, debe ser pues hora y media y eso, ¿no? Si vas en auto particular 1 hora y el clima cambia totalmente, ahí está soleado y acá está haciendo frío. Entonces, ¿cómo explicas, no? Ese cambio tan brusco en 1 hora de climas. Entonces, posiblemente ese cambio, ese clima variado también puede ser un factor o una causa para que haya pasado relámpagos y todo eso, ¿no? Y la lluvia ya es, claro, la lluvia ya es secuela, ¿no? Secuela de los rayos, relámpagos y truenos. Lo que sí es que cuando hay ese tipo de fenómenos, justo esta amiga ingeniera comentaba que si está en la calle, trata de no tener el celular encendido, porque suponiendo que te caiga, ¿no? Este rayo, relámpago, trueno, sí, podrías sufrir un accidente, ¿no? Quemaduras. De preferencia, poner el celular en modo avión y tratar de no estar cargando el equipo si estás en la calle porque es peligroso, ¿no? En la sierra pasa eso bastante. Hay gente que es atacada por estos fenómenos y sí sufren quemaduras. Yo tengo una tía, justo mi mamá comentaba que tengo una tía que le cayó este tipo de fenómeno en la oreja y tiene la orejita doblada, ¿no? A causa justamente o por razón de estos fenómenos, porque ellos están en el campo pues trabajando. Ya la parte metafórica la atribuyen a los dioses, ovnis, o de repente a Keiko y Castillo, ¿no? Y demás. O la religión, ¿no? Al fin del mundo. No, no hay. Justo escuchaba las noticias que en Lima, por ejemplo, no hay, ¿no? No hay. Y sí, por tantas antenas que tenemos, incluso la urbanidad, los rascacielos que están en San Isidro, Miraflores, por ejemplo, puede haber incendios, eso sí es cierto, ¿no? Suponiendo que eso se intensifica, sí puede haber incendios y Lima no está preparada, ¿no? Para ese tipo de situación. Quizás es lo que asusta, ¿no? Pero ya pasó felizmente, como en India. En Lima se dice que según la geografía no llueve, ¿no? Según los geógrafos son lloviznas o garúas, ¿no? En sierra, en selva sí se nota la lluvia, pero en Lima lluvia no es, ¿no? Sino son garúas o lloviznas, que llamamos nosotros lluvia, ¿no? Claro, ajá, lo torrencial se ve en sierra y en selva.
Ajá, claro, esa sí es lluvia, ¿no? Aquí son lloviznas o garuras. Felizmente, porque tampoco las construcciones de Lima están preparadas. Te das cuenta, los techos se humedecerían. En cambio, si tú vas a, pues, bueno, sierra, no me fija, perdón, selva no me he fijado mucho, sino sierra, conozco más sierra. Los techos son diferentes, con caída, para que el agua justamente descienda y no se quede el agua emposada y no haya humedad. Y es más, las calles tienen como canalitos por donde el agua, si no llueve demasiado, que la lluvia torrencial, el agua se vaya por los canales. Si te das cuenta, encierra el piso, ¿no? Las calles tienen canales, ¿no? Para que por ahí escape la lluvia y no se inunde la calle. Claro, la construcción está preparada para eso, sí, ¿no? O tejas también. Claro, tiene techos caídos o en forma de V inversa y también en las calles, en las plazas, porque se puede inundar la calle, hay canales. Yo recuerdo que hace 2 años, aquí hubo bueno, yo creo que sí fue lluvia, pero por un tiempo, por 2 horas, y las calles estaban inundadas, porque no había por dónde salir el agua. Se empozaron las aguas y hubo pues 2, 3 días de aguas empozadas, porque en Lima las construcciones no están preparadas para ese tipo de fenómeno que a veces se da en Lima, ¿no? Esa lluvia con gotas grandes que uno llama. Yo recuerdo que esa vez llovió 2, 3 horas y rapidísimo se inundó todo. Hace un par de años ha sido. En verano fue, si no me equivoco, una lluvia de verano. Pero en la sierra sí están preparados, ¿no? Sus calles son especiales, claro, están preparados y tienen canales, los techos. Por eso que en Lima, como no se ve ese tipo de fenómeno, nos sorprende. También, ¿no? También. Ajá. Ya está. Así comencemos, chicos. Buenos días y buenos días. Disfruta de lo que tienes hoy en este instante. Buen día para todos. Sí, parecía que iba a solear. Bueno, yo vi el día más claro, el cielo, pero nuevamente está ennegrecido. Está el frío otra vez, o volvió el frío. Y antes, sí, de repasar o recordar lo estudiado, vamos a tratar de repasar todos los temas que son muchos, ¿ah? Son varios, desde comunicación hasta tildación, es bastante por recordar. Por lo menos los temas más importantes, ¿no? Principales de admisión vamos a repasar. Ingresa ese enlace, por favor. Ingresa a ese enlace. Yo voy a compartirlo, ya sabes, sin audio para que no haya cruce de sonido.
A ver, chicos, ¿se entendió el video? Ajá. Sí, a ver. Voy a acomodar bien los audífonos que para poder. Ajá. Sí, el video está muy bonito, sí. Sí, muy bien, chicos. Sí, justamente, y bueno, justo es lo que les comento, ¿no? Ya que estamos en educación virtual, aprovechemos todo lo que se pueda, ya que en este caso, cuando volvamos a la normalidad, dudo que utilicemos todos los medios que hoy tenemos disponibles, ¿no? Porque en todas las escuelas, universidades, no hay, por ejemplo, el internet para todo un salón, o quizá de repente el elaborar PPT, sí, porque es más trabajoso, la pizarra es más sencillo. De repente, de vez en cuando, sí, el usar el proyector, hay un solo proyector o dos, quizá, entonces el uso de los medios audiovisuales no es siempre, ¿no? De vez en cuando se usan videos y demás, pero en la educación virtual sí podemos utilizar, compartir de YouTube, pasar enlaces, imágenes. Es lo positivo, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo. Y en YouTube hay un montón de cortometrajes, así como este, ¿no? Se llama cortometraje porque es una película cortita, chiquita, de 3 minutos nada más, 4 minutos, hasta 5. Como también puede ser videos que son extensos. Ahora lo peculiar de estos videos, que no todos, a ver, no he visualizado de qué año es, pero bueno, yo lo borré. No todos, ojo, no todos son del 2020. Buenos días, Brioso. No todos son del 2020, del 2021, son antiguos, tienen 3, 4, 5 años, antes de la pandemia. Sí, lo interesante es que muchos de estos mensajes o estos videitos tienen mensajes interesantes, ¿no? Donde rescatas valores o donde de repente te motivan a seguir tus sueños, a terminar tus metas y proyectos si las tienes estancadas o paralizadas. Entonces verás pues que son videos que ayudan, ¿no? Y muchos de ellos son de concursos de otros países, ¿no? En Perú no hay este tipo de concursos, muy poco, debería de haber. Ahora que estamos en una era virtual, donde todos o casi todos los de ciudad, porque en provincia también pues el internet no es fluido, ¿no? Los de ciudad debería, ¿no? Debería de haber, ¿sí? Concursos de cortometrajes sería interesante con los niños y jóvenes y tener pues nuestro propio material peruano, ¿no? Pero mientras eso sucede, usemos lo que hay, ¿no? Te das cuenta que en este video no hay muchas palabras. Sí, al inicio está en inglés, no es peruano. La mamá le habla, ¿no? Al niño y el niño le responde, pero si ha sido observador, ¿no? Observadora, el niño, primero, la habitación, que creo que es la sala, está a oscuras. ¿A qué me refiero, no? Que está con las cortinas cerradas. No hay iluminación. No es normal, a excepción que quieras descansar o ver una película tipo cine, el ambiente donde uno está esté apagado, ¿sí? Normalmente uno busca la luz, ¿no? Prende el foco o abre las cortinas, la luz solar, si hay una ventana, ¿no? Iluminación, ¿sí? A excepción de que vaya a dormir, pues si voy a dormir, obvio, ¿no? Quiero que todo sea oscuro. O si voy a ver una película y me gusta el ambiente tipo cine también, ¿no? Pero no es normal, ¿no? Que la persona estudie o trabaje sin iluminación, a excepción de que algo le esté pasando. Y eso le sucede al niño, ¿no? El niño tiene problemas. Entonces se ha refugiado en el mundo de los videojuegos. Es más, su ambiente es medio tétrico, oscuro, sin iluminación. Hasta se le ve al inicio amargado. Sí, si has visto su rostro, sus gestos, amargado, ¿no? Es un niño o está pues en la transición de la pubertad, adolescencia, ¿no?
La mamá pareciera que, yo entiendo, mira por el video, pareciera que la mamá ha intentado ya, ojo, varias, o ya ha usado varias estrategias, ha intentado sacarlo de ese ambiente, ayudarlo, pero parece que lo que ha usado no le ha servido de mucho. Y el niño sigue encerrado en este mundo de los videojuegos, o escapa de su realidad, ¿no? De lo que está viviendo. Entonces la mamá decide pues ahora utilizar otro elemento más y trae una caja, mira, esta cajita que ves en la imagen del video. Y dentro pues le trae un regalo al niño, ¿no? Que un regalo de repente, si uno asume que le gustan los videojuegos, otro videojuego más. Pero no, la señora decide pues darle una lección a su hijo y le trae una mascota, un cachorro, ¿no? Que yo creo que la mayoría, los cachorros nos gustan, nos atraen porque los cachorros son traviesos, son súper cariñosos y las travesuras o cuando juegan nos distrae de alguna manera, ¿no? Entonces la señora dijo, bueno, un cachorro obvio lo va a sacar de ese mundo de juegos a mi hijo y le entrega la caja, sin decirle qué era, pues, ¿no? Exactamente. La caja se mueve y el niño lo saca, mira. Y su primera reacción fue de felicidad, un cachorro, ¿no? Pero cuando lo ve bien, ¿qué pasaba con este cachorrito? Le faltaba una patita, ¿no? Mira, la pata de adelante no tiene. Claro, lo ve discapacitado, ¿no? Le falta una patita. Y su reacción, ahora, ¿cuál fue? ¿Aceptarlo? Lo aceptó tras verlo, lo abrazó, ¿no? Ah, igual te quiero. No, lo rechazó, correcto. Incluso lo lanzó, ¿no? Lo lanzó porque ves que lo lanza al piso el perrito. ¿Y el perrito cómo actuó? Se sintió triste, se fue al rincón a llorar. O dijo, no, me voy a suicidar, nadie me quiere. Tampoco, ¿no? El perrito se levantó y siguió su vida, ¿no? Sí, por ahí cuando se levanta, claro, ¿no? Ve una pelotita y es más, se choca todavía, ¿no? Con este mueble y luego se mete, ¿no? Se introduce y saca la pelotita y se pone claro, pensó que era un juego, ¿no? Y se pone a jugar. Sí, y dentro de su discapacidad, porque ojo, el niño, perdón, el perrito no tiene la movilidad de un perro normal porque le falta una pata. Si te diste cuenta, se cae, ¿no? Mira, mira la importancia de esta patita que le falta, no le da estabilidad. Entonces se cae, se tropieza más que un cachorro normal, pero igual él sigue, se levanta, ¿no? Con él no es, ¿no? Se cae, se levanta, se cae, se levanta. Claro, pensó que era un juego, ¿no? Sí, así que el cachorrito sigue jugando. Y mira, el niño totalmente no lo rechazó, ¿no? Si te diste cuenta, el niño un ojo tenía en el juego renegando, ¿no? Porque le trajeron una mascota, pues que le falta una pata. Y el otro ojo, la otra mirada la tenía en la mascota, porque estaba atento a lo que hacía el perrito, ¿ah? Pese a que no lo quería y lo rechazó, ¿no? Estaba atento a qué hacía el perrito. Y todavía deja de jugar y se pone a ver así renegando, ¿no? Al perrito. ¿Sí? Y luego comienza a reír, le causa gracia. Yo creo que el niño entiende el mensaje, ¿no? Que si al perrito no le importa que le falte una pata, si a él, ¿no? Quien vive en carne propia esto, ¿por qué tendría que importarle al resto? ¿No? ¿Por qué, no? Entonces el niño entendió, ¿no? Si él puede hacer su vida normal, pese a que no está completo, ¿por qué en el resto, no? De la gran lección que le da el perrito. ¿Sí? Si él hace su vida normal, con él no es el problema, él dice, conmigo no es, yo igual intento vivir, ¿no? Trato de vivir. El niño entiende el mensaje, ¿no? ¿Sí? Y el niño, ¿qué hace? Se para. Y cuando se para te das cuenta que le falta una pierna. Ahí se entiende por qué el niño se refugiaba en la oscuridad. ¿Por qué se refugia en los videojuegos?
porque ese es su refugio. Quizá si sigo analizando y no sé, yo extendiendo la historia, podría decir, de repente en el videojuego, él es un niño con sus dos piernas. De repente en el videojuego sí puede correr como él quisiera, ¿no? Y no lo margina o no siente esa marginación que a veces es cruel entre los mismos seres humanos, porque eso pasa. La marginación, la división, la discriminación entre nosotros mismos pasa y con mucha crueldad, ¿no? Entonces, él de repente en el videojuego sí corre, sí tiene sus dos piernas, nadie la margina. Hasta en los videojuegos arman sus equipos y nadie se ve que le falta una pierna, ¿no? Claro, es capaz de su realidad. Es cierto, él ha creado ese mundo ya, ¿no? O está en ese mundo, ¿no? Sí, y lo que es triste es para un jovencito, ¿no? Que recién está despertando en la vida, ¿no? Mira, ese mundo oscuro, me refiero a oscuro porque ni siquiera las cortinas las abrió, ¿no? La mamá tuvo que abrir las cortinas, ¿te diste cuenta? Sí, y como que el niño le molestó, ¿no? Mucha luz. Pero cuando vio el perrito entendió que si el perrito puede jugar y hacer su vida normal, ¿por qué él no? Se levantó, ¿no? Cogió la pelotita y salió. Y ese fue un gran avance, porque pareciera que el niño no salía de su casa, de su encierro. Se cerraba a vivir una vida normal. Y la mamá, pues, obvio feliz, ¿no? Porque logró su cometido. El niño, pues, abre la puerta, incluso el perrito lo ayuda, ¿no? Con el hocico empuja la puerta para que el niño salga, porque tenía muletas, ¿no? Y se van a jugar. Es un video que, ojo, tiene muchos temas por analizar, ¿ah? Interesante y muy bonito, ¿no? El valor de la vida. El valor de la vida que a veces no apreciamos, ¿no? No Ahora también apreciamos podría ser el valor de nunca rendirse. de no Cuando el perro rendirse, vio la correcto. pelota, el perro, a pesar de no tener una pata y que se caía seguido, y seguía intentando y hasta llegar, hasta lograr su objetivo de alcanzar la pelota. De alcanzar la pelotita y jugar, ¿no? Así se caiga, ¿no? Así se caiga, él se levanta y con él no es, ¿no? Y sigue jugando. Claro, es cierto. A veces uno cree que porque le sucedió un accidente, que son cosas de la vida, creo yo, que yo creo que lo que uno vive es para que te enseñe a ser mejor persona, ¿no? Te puede pasar, a cualquiera nos puede pasar, nadie está libre de un accidente o de alguna enfermedad, pero eso no es motivo para renunciar a la vida, sino todo lo contrario, no seguir adelante. ¿Sí? Las personas discapacitadas, ojo, pueden estudiar, pueden trabajar, si ellos realmente lo quieren. Ujú. Claro, entonces el perrito demostró eso, ¿no? Yo tengo un tripié. Sí, te cuento así una historia bien cortita. Yo tengo mi tripié que es tremendo y está grandote, mi Rocky, no está durmiendo justo a mi costado, como mi hijo para mi lado. No tengo hijos, pero es de mi hijo perruno, ¿no? Cuando llegó mi Rocky era así como ese cachorrito, pero no tenía esa discapacidad. Tenía sus cuatro patitas, llegó de un mes de nacido, chiquitito. Entonces, cuando mi expareja me lo trae, me dice, me lo van a regalar, lo vamos a adoptar. Yo le dije, no, es un bebé, es delicado. ¿Quién lo va a ver? Le digo, él trabaja, yo trabajo. Y una mascota requiere responsabilidad, hay que alimentarlo, pasearlo, llegamos cansados y pasearlo. ¿Está dispuesto a sacrificar ese descanso por una mascota? Ya más adelante quizá, pero por ahora tenemos que trabajar, estudiar y no se puede, ¿no? Pero el terco se empecinó. Ah, está bonito ya, y lo trajo. Lo trajo, pese a que dije que no. Ya, vamos a ver cómo hacemos. Tuvimos que acomodar los horarios. Yo lo veía en las mañanas cuando no trabajaba y cuando trabajaba lo dejaba con yo me encargado y él en las tardes venía y se lo llevaba. Yo hacía mis cosas tarde y noche para poder liberarme y tener en la noche los dos, ¿no? Y así estábamos. Nos turnábamos con el perrito como un bebé. A la semana se accidentó. Él se lo lleva donde su mamá y una moto lo atropella el perrito. Pierde una patita. Eh, bueno, también hay errores de humanos, creo yo, y no me refiero a quien lo atropelló, sino a él porque él lo rechazó, ¿no? Me dijo, yo no quiero un perro de tres patas, se ve feo, es antiestético.
Yo quiero un perro para pasearlo en la calle, pero con sus 4 patas, no con 3. Así que dile al médico que lo mate, que lo haga dormir. Y de verdad me sonó muy cruel, ¿no? Le dije, no. Yo no soy animalista, por si acaso, no tengo mascotas, las respeto, pero no soy muy pegada a los animales. Pero sí los respeto, los puedo alimentar, llevar comida, agua, acariciar un rato, y si hay que dar dinerito para que, si está malito también, ¿no? Apoyo, pues, pero no soy animalista, así acá para. Y cuando me hice, hazlo dormir, no pude, no tuve corazón. Así que me lo llevé caminé por varios médicos con la mascotita, con la patita destrozada. Los médicos me decían, se le puede hacer dormir, pero el perrito quiere vivir porque está comiendo. Si no come y no toma agua, sí se le puede hacer dormir. Está comiendo, está bebiendo, entonces puede vivir. Vamos a tratar de rescatar la patita o por lo menos lo que quede de la pata, ¿no? Y así fue, creo que me gasté 1000 soles promedio. Aprendí a curar. Yo le temo mucho a las heridas, a la sangre. Tuve que aprender a curarlo y lo vi crecer, ¿no? Y es un perro grandote, es mitad pitbull. Me está trayendo un poquito de problemas porque es un poquito agresivo, pero se entiende porque desde bebito él recibió ampollas, medicinas y tiene ese trauma, ¿no? Incluso ha ido bajando su agresividad porque aquí le damos mucho cariño. Conmigo es bien cariñoso. Te diré que conmigo hasta no duerme en mi cama, sino que adelante de mi cama tiene su camita, ¿no? Y tengo que llevarlo al médico a que le dé vitaminas o de repente a que le pongan, me dan pastillas para que no tenga garrapatitas y está bien cuidado, sus alimentos, todo, ¿no? Así que decidí adoptarlo, ¿no? Decidí adoptarlo, pero sí me enseñó algo importante, que si él quiere vivir, yo no soy quien para quitarle la vida. Y si él quiere vivir pese a sus 3 patitas, y yo puedo ayudarlo, lo voy a hacer. Hasta el día que esté conmigo, ¿no? Al principio él no caminaba, había que cargarlo. Creció, ya tenía pues un tamaño mediano, pesaba, lo cargábamos del segundo al primer piso con mis hermanos para que haga sus necesidades, los íbamos cargando hasta que aprendió a subir y bajar escaleras. Hoy él sube y baja escaleras, hoy él corre, claro, se cansa más porque le falta una pata la de atrás, pero hace su vida normal. Y el médico a mí me dijo, mira, él ni cuenta se ha dado que le falta una pata. Él va a hacer su vida normal. ¿Quiénes son los que marginan? Son los seres humanos. ¿Quiénes son los que rechazan porque le falta una pata o entre seres humanos una pierna, un brazo, un ojo? Es el ser humano. Él no se ha dado cuenta que le falta una pata, él se va a acomodar, se va a ambientar. Si puedes ponerle la patita ortopédica que es cara, me dijo, pero espera que crezca, que tenga su tamaño real de adulto y le puedes poner. Pero él se va a acomodar en este tiempo y dicho y hecho, él se acomodó, quise ponerle la patita hace un par de meses que lo llevé al médico 3 porque se me enfermó, estaba con fiebre y el médico me dice, no, ya es un adulto, va a sufrir si le pones la pata ortopédica, te va a doler y como es medio huraño, va a morder, vas a sufrir, ambos van a sufrir, me dijo y va a entrar a terapia porque tiene que aprender a usar su 4 pata ortopédica. Así que si él se desplaza tranquilo, va a vivir, me dijo. No, tranquilo, me dijo. Tranquilo, ya está acostumbrado a esa vida, me dice. Y es cierto, pero cuando a veces lo saco en la calle se me pone un poquito agresivo y la gente se asusta porque lo ve grandote y le falta una pata. Y la gente lo quiere golpear. Le digo, no lo golpees, llámalo Rocky. Nombre es Rocky. Rocky y él se va a calmar y te va a ir conociendo y te va a aceptar, pero no lo golpees porque si lo golpeas le enseñas a ser violento y agresivo. Y él tiene esa tendencia por lo que ha pasado, ¿no? Desde bebé. Y ya la gente que me entiende, ya lo acaricia o de lejito Rocky, Rocky, ya el barrio lo conocen. Algunos no le tienen mucha paciencia, pero sí se nota la cara de la gente cuando le mira, ay, le falta una pata, es cojo, entonces, esa marginación, ¿no? De la gente, mira, la crueldad de la gente, como un animalito que creen que no siente, pero el perrito sí siente, ¿no? Quizá no pensará como nosotros, no razona como nosotros, pero siente, ¿no? Siente cuando uno lo quiere o no lo quiere. ¿Te imaginas si eso pasa con las mascotas? ¿Cómo es con el ser humano, no? O entre seres humanos, la marginación que hay en pleno siglo XXI, porque es blanco, porque es de la sierra, porque es de la selva, entonces, hoy hay marginación, hoy hay discriminación.
Y se está viendo en la clase política, que es triste, ¿no? Que, los de Lima, los limeñitos, ¿no? De manera, pues, de repente, en este caso, discriminatoria, ¿no? Claro, así como se discrimina de la ciudad a las regiones, también de las regiones a la ciudad, por esa cosa de discriminación. Los limeñitos se asustan por los truenos y relámpagos. No sé si has leído los comentarios por Facebook, yo estoy leyendo temprano. Limeñitos, ¿cómo se van a asustar si aquí en la sierra siempre hay? Y yo digo, pero ¿por qué no llaman limeñitos? Que pues, nos vamos a asustar porque obvio es anormal, o sea, no es normal escuchar pues truenos, rayos y relámpagos y hay mucha gente que se va a asustar, ¿no? Pero de manera despectiva, ¿no? Limeñitos me están llorando y ya están ahí rogándole a Dios. Aquí en la sierra, en la selva es normal esto. Eso es discriminación, por ejemplo, ¿no? En la clase política, ¿no? Se están agarrando los bandos para discriminarse, para dividirse más, y eso está mal también, no es correcto, ¿no? Entonces, un tema que hoy está saliendo así como el pus, ¿no? Es la marginación, la discriminación. No solamente es por raza, sino por también, pues en este caso, género, varón, mujer, o aquellos que optan por otra opción, ¿no? Yo no sé si te has dado cuenta, la homosexualidad no es bien aceptada. Personalmente, yo no soy enemiga, ¿no? De esta opción, ¿no? Porque también los veo como seres humanos, ¿sí? A excepción de que dañen, ¿no? Pero si no dañan, ¿por qué no aceptarlos? ¿No? Yo he visto en colegio, en casos, también en centros de estudios, cuando el chico tiene otra opción y cómo la gente lo margina y se burla de su opción sexual. Y eso está mal, por ejemplo, porque son seres humanos, ¿no? Yo tengo amigos, amistades de otra opción y no son malas personas, son muy buenas personas. Claro, entonces entristece un poco, ¿no? Que en nuestra sociedad haya todavía ese tipo de pensamiento, el machismo, por ejemplo, la violación contra la mujer o la violencia también es otro caso. Entonces, si bien es cierto, uno trata de hacer oídos sordos, pero personalmente a mí sí me afecta no ver todavía que en el siglo XXI haya discriminación, marginación. Ujú. ¿Sí? Así que este video yo lo puedo enfocar en diferentes campos, hasta en el campo político. Mira. Hay diferentes, ¿no?, temas que analizar. Es un video muy bonito, muy interesante, ¿sí? Y por ahí lo puedes copiar el enlace y en casa compartirlo. Sería interesante pues que también en casa lo vean y si de repente en algún momento hemos discriminado, marginado, tomar conciencia, ¿no? De que pues no somos empáticos si marginamos. Pues la empatía, ¿qué quiere decir? Ponerse en el lugar de otro. Entonces, pensar, ¿no? Como ellos. Los discapacitados tienen los mismos derechos que nosotros. Ellos pueden trabajar, pueden estudiar. Claro, como te digo, o sea, siempre y cuando no dañen, ¿no? Yo me refiero a las personas, siempre y cuando no dañen. Sí, porque ya si se van al daño es otra cosa también, ¿no? Hay algunos de otra opción que son muy escandalosos y también no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que dentro de lo medido todo está bien. Sí, dentro de lo medido todo está bien, ¿no? Sin dañar a otra persona, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Y tratar de no dañar, ¿no? Y ser honestos, generosos, empáticos, solidarios y ser pues mejores personas. Si realmente queremos que la sociedad cambie, ¿no? A veces pedimos cambio, 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 correcto, pero si nosotros no somos parte del cambio, ni que pues de repente venga la magia, ¿no? Un hechizo a cambiar todo de la noche a la mañana, no. Los cambios son progresivos. Tampoco estoy diciendo que seamos perfectos, tenemos defectos, pero hay que tratar de trabajar y pues mejorar poco a poco como personas, ¿no? Y este corto nos hace ver mucho, ¿no? Muchos temas. Incluso hay gente pues que maltrata animales también, ¿no? Se ha visto en los últimos meses que golpean animales, los tatúan hace un par de años por mi zona. Eran estos chicos que gustan de la música metálica, habían tatuado un perrito todo el cuerpo
ya no había espacio para tatuarlo. Habían puesto aretes y todo, incluso salió las noticias, y había 3 perritos más que estaban en ese camino de ser tatuados. El tatuaje duele, son heriditas, ¿no? Así que yo no creo que al animal no le guste, ¿no? Estar tatuado. Bueno, el ser humano decide qué hacer con su cuerpo, pero los animalitos yo creo que no. Entonces se ve mucho, ¿no? Muchos asuntos. Yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana, ¿no? Entonces, queremos cambios, pero mira cómo actuamos. Entonces no pidamos cambios de otros si uno mismo no cambia, pues. El cambio parte de uno, ¿no? Parte de uno para mejorar como sociedad. Claro, más que morir de parte una sanción para que aprenda la lección, ¿no? Sí, una sanción para que aprenda la lección, pero lo que sí es cierto que en esta pandemia se han visto los males más fuertes, ¿no? O en su grado máximo. Esperemos pues que cambie en un futuro esto, ¿no? Que se hable en familia, que se hable en las escuelas, que el respeto es importante, la empatía es importante, la solidaridad es importante, ¿no? Entonces son valores que están cayendo en desuso o están pasando de moda, como dicen, y no es una moda, sino son valores pilares de una sociedad. La honradez, la honestidad, la verdad, ¿no? Sí, el ser fuertes también, ¿no? Todo esto tiene que formar a una sociedad. Si nos olvidamos de ciertos valores y pensamientos, obvio, pues la sociedad va a caer, ¿no? Que es lo que se está viendo. Y personalmente, pues en la clase de política se está viendo también todo esto, ¿no? Ajá. Claro, no hay tolerancia. La tolerancia también, el respeto, ¿no? Respetar lo que el otro piensa. Respetar lo que el otro piensa, ¿no? Y pues en este caso tratar de mejorar, ¿no? No creo yo el cambio en 5 años, si hablamos de política, porque simplemente tenemos mucho que cambiar, que mejorar como sociedad. Igual la economía con esta pandemia no se va a levantar en 5 años, sino en más tiempo. Así que quienes gobiernen, quienes lleguen al poder, tienen una tarea muy fuerte e importante porque no es fácil gobernar o levantar un país en pandemia y tras una pandemia o post pandemia, ¿no? Que todavía no sabemos más efectos que se vienen, porque aún no hemos salido de la pandemia. Todavía tiene para un año más aproximadamente. Así que la clase política tiene una fuerte labor, ¿no? Una importante labor, diría yo. Pero lo que sí también pienso con políticos o sin políticos, uno tiene que seguir estudiando y trabajando. Eso sí, ¿no? Quien gobierna, ¿no? Sin importar quién gobierne, uno tiene que seguir trabajando y estudiando. Claro, sí, promedio, ¿no? Una pandemia dura entre 3 a 5 años aproximadamente. Sí, ese es el promedio. Por eso estamos en el segundo y vamos por la mitad aproximadamente, un poquito más de repente. También todo depende de la sociedad, cómo se cuida, ¿no? Eh, la cultura también, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación tenemos? ¿Qué tipo de descanso tenemos? Todo es un todo, o sea, no es simplemente pues una vacuna y ya, sino también tiene mucho que ver el tipo de vida que uno lleva. La pregunta es cómo estamos, ¿no? El tipo de vida que llevamos, ¿no? Tenemos de repente un modelo de vida, es decir, comemos sano, dormimos bien, hacemos deporte, todo eso tiene que ver, ¿no? Y no solamente contra el COVID, es contra cualquier enfermedad. No, cuando uno enferma, el médico te va a decir, deja de comer esto, deja de comer lo otro, practica deporte, descansa bien, no te estreses, todo es un paquete pues completo. Ajá, y es más, cuando volvamos a la normalidad, uno, no vamos a ser los mismos. Dos, puesto que eso de la disque normalidad, ¿no? Sí, no va a ser lo mismo. Dos, la educación virtual
va a prevalecer, ¿ah? No se va a ir por si acaso, ya que la virtualidad te da acceso a que tú puedas estudiar a bajo costo, uno, menor tiempo, dos, porque tú acomodas tus horarios, ahorras tiempo esto de viajar en plena congestión, y tres, hasta tienes acceso a una educación del extranjero sin necesidad de viajar. Entonces la virtualidad, ojo, ha venido para quedarse. No es que vamos a pensar, ya, el próximo año volvemos a las aulas, correcto, y se anula lo virtual. No, no creo, ¿ah? Esta moda, yo la llamo moda, ¿no? Se va a quedar, ¿sí? Porque puedes tú llevar, por ejemplo, si eres egresado a la universidad, maestrías de España, de Colombia, de Chile, sin necesidad de viajar, sino el modo virtual. Claro, incluso la gente sigue sustentando su tesis para titularse de manera virtual, ¿ah? Eso no ha parado. Justo esta semana tengo una amiga que va a sustentar su tesis, ella es ingeniera de meteorología de la agraria y me dice, chica, le voy a mandarle el enlace para que me hagan barra, voy a sustentar este miércoles por Zoom. Entonces, no ha parado. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que el ser humano se mantenga de pie, ¿no? Si bien es cierto, hay problemas bastante agudos, como es la economía, la política inestable en el país, pero eso no quiere decir que yo deje mis metas de estudiar, de seguir trabajando, de buscármelas. Pues yo digo, al final, quien gobierne, quien gane el poder, quien llegue en el poder, no va a variar mucho tu vida porque tú tienes que seguir trabajando y estudiando. Sería bueno, ¿no? Que los políticos nos dicen de comer y eso es mentira al final. Entonces, no va a variar mucho. Ahora queremos cambios para que el país cambie. En lugar de estar peleándonos, sigamos estudiando y trabajando y luchemos por ese país que queremos. Sí, porque tampoco esperemos todos los políticos. Justamente por esperar todo de ellos es lo que estamos viviendo. Mucha corrupción, mucha deshonestidad, mucho robo, ¿no? Pero si de repente cada uno hace lo que tiene que hacer desde su posición, el país sería distinto, diferente. Así que por ahí hay mucho también que hablar en política, que personalmente yo no soy muy pegada a la política. Sí he participado en un tiempo, por curiosidad, he visto un poco. No me agrada porque hay mucha improvisación. No me gusta la improvisación. Personalmente yo soy bien especial por ese lado. No sé, también soy desordenada, pero tengo mi orden de trabajo, ¿no? Ajá, sí, hasta que no se vayan los políticos viejos, esto va a continuar. Es como un círculo vicioso, creo yo. Ujú. Esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión. Ya está, chicos. Vamos, repasito. Vamos a ver. Comunicación. En la práctica no hay mucha comunicación, pero igual lo recordamos rápidamente porque me sirve para trabajar funciones y lenguaje, ¿ya? Lo que hemos hecho es conversar, mira, si te diste cuenta, desde el principio, desde el saludo, nos hemos comunicado. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso que permite socializarnos, que permite intercambiar ideas. Si bien es cierto, todos pensamos de manera distinta, pero tratamos de llegar a una idea en común, o por lo menos respetar nuestras ideas. Ya, esa es comunicación, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es la comunicación? Un proceso de tipo social que permite la socialización, la interacción, ¿sí? Y en una sociedad con mayor razón, la socialización es importante. Ahora, no somos los únicos que nos podemos comunicar, sino también los animalitos y las plantas. Por eso San Marcos considera dos tipos de comunicación, humana, que es la nuestra, y no humana, animales y plantas. Diferencia, la nuestra es razonada, planificada, usamos código verbal. La de los otros seres o la no humana es irracional, en el caso de los animales por instinto, no usan código verbal, sino el código no verbal, ¿no? Si hay diferencias entre estos dos tipos de comunicación. Elementos que participan, el emisor, mira quien envía el mensaje,
quien expresa sus ideas, sentimientos y emociones. Él codifica, recuerda, ¿sí? Codifica la información, codifica el mensaje, ¿no? O encodifica. Por eso codificador. El mensaje, el conjunto de ideas, sentimientos y emociones que se quiere decir, compartir, intercambiar. Dicho mensaje tiene forma de código, de signos. Pueden ser verbales y no verbales, dependiendo del signo que quieras utilizar o combinar también, porque el ser humano suele combinar signos, ¿no? Este mensaje codificado va a viajar por un canal. Es el medio físico, ¿sí? Es como la vía, la carretera, por donde se desplaza el mensaje. Hay diferentes tipos de canales que han ido evolucionando con la ciencia y la tecnología. Hoy, por ejemplo, ¿no? Usamos un canal virtual, el Internet o las ondas satelitales, ¿sí? Hay canales naturales como el aire o nuestro cuerpo también sirve de canal, pero sería natural somático. El mensaje llega donde el receptor, él recibe el mensaje, lo interpreta, lo entiende, lo decodifica. Por eso el receptor se llama también decodificador. Y este proceso de decodificación o descodificación es entender, interpretar el mensaje. Recuerda que la codificación y decodificación ambos en la fase mental o psíquica. ¿Ya está? Emisor y receptor se encuentran en un espacio determinado y un tiempo, que no siempre se comparte. Ojo, pueden estar en espacios diferentes, igual se comunican. Por ejemplo, cuando usamos los teléfonos o cuando usamos los micros en educación virtual. ¿Sí? No estamos en el mismo lugar. Quizás sí compartimos el mismo tiempo porque estamos en el mismo país, pero si de repente alguno es del extranjero o tuvo que viajar al extranjero, hay diferencia horaria. Los tiempos van a ser diferentes, obvio los lugares también. Por eso no es obligatorio que compartamos el mismo contexto. Si estamos en contextos diferentes, sí podemos comunicarnos. Al contexto también se llama situación o circunstancia. Ahora, lo que sí es obligatorio que sea común para ambos interlocutores es el código. Sí es obligatorio y necesario usar los mismos signos para entendernos. Sí, tenemos que usar los mismos signos verbales, ¿no? Por ejemplo, la lengua española. O si usamos signos no verbales, las mismas mímicas, los colores, los dibujitos. Pues un código común es obligatorio, imprescindible para que haya comunicación. ¿Ya está? Por aquí, otro esquemita que ya lo vimos en clase. Lo que he hecho solamente es copiar y pegar, ¿no? Para recordar la información ya estudiada. Emisor, receptor, código, canal, contexto, mensaje. Tipos de comunicación, según San Marcos, son en sí 4, ¿no? Por el tipo de ser verbal y no verbal. Sí, verbal, la nuestra, humana y no humana. Humana, la nuestra, y no humana, animales y plantas. Ahora, esta comunicación por el código podría ser lingüística o verbal y no lingüística no verbal. ¿Sí? Los animales y plantas, no lingüística no verbal. Los seres humanos, las dos, podemos combinar incluso, ¿no? Por ejemplo, si usamos palabras, ya sean habladas o escritas, lingüística o verbal. Pero si usamos mímicas, colores, dibujitos, emojis, no lingüística no verbal. Sonidos también, ¿no? Timbres, no lingüística no verbal. Es más por ahí cómo es, mira, cómo es la comunicación, ¿no? Y según la historia, según nuestras necesidades también aparecen otros códigos no verbales, como el sistema Braille, el código Morse, ¿no? Se considera no lingüístico no verbal. Ahora, si hablamos de lo lingüístico, que es el hablar, también se llama comunicación oral, sonora, acústica, auditiva. Y lo escrito, lo que yo leo, mira, escrito o también visuográfico.
comunicación verbal, escrita o visuográfica. ¿Sí? No olvides esa palabrita que San Marcos considera visuográfica. Y si quiero revisar de más elementos, aparte del código, aparecen más tipos de comunicación que, por ejemplo, Villarreal considera. San Marcos no. En San Marcos no se ha visto este tipo de enfoque, ¿no? Solamente es humano, no humano, verbal y no verbal. En cambio, Villarreal sí considera más tipos, según la relación entre emisor y receptor. ¿Sí? Si son dos personas, el emisor, por ejemplo, yo te hablo, te explico la clase o recordamos y tú escuchas, somos personas diferentes, emisor, receptor, interpersonal. Estamos interactuando, el mensaje sale para otra persona, que serían ustedes, interpersonal. Pero si de repente yo me encuentro a solas y yo me pregunto, me respondo, estoy reflexionando, hasta rezando, ¿no? Porque también los rezos son reflexiones. Yo soy emisora y a la vez receptora, el mensaje es para mí misma, intrapersonal. Los monólogos, los soliloquios. Hay obras teatrales donde hay un personaje, él solito participa. Se habla, se pregunta, se responde, llora. Los famosos monólogos, ¿no? Por ejemplo, la obra Hamlet tiene partes de monólogo, donde Hamlet solito reflexiona sobre lo que vio, el fantasma de su papá, ¿no? Y por ahí incluso duda si lo que vio fue cierto, si lo que escuchó es real, porque él se entera pues a través de este espectro de su padre, que ya está muerto, ¿no? Se entera que su mamá lo mató, que la mamá y el tío eran amantes y ellos planificaron su muerte. Y obvio, pues es su mamá, ¿no? Entonces él se pone a dudar. ¿Este fantasma lo que me dijo es cierto? Y esa conversación que se da consigo mismo es un monólogo, es una técnica teatral. Yo recuerdo hace años, ya ni me acuerdo el año ya, pero recuerdo que fui en el Parque de la Exposición, dentro hay una cabañita. Ahora por pandemia supongo que no hay nada, ¿no? Pero antes había obras teatrales. En la semana, en las noches, sí, durante las noches, para jóvenes y adultos. Y los domingos, durante el mediodía y la tarde, para niños hay, con títeres y todo, ¿no? Se llama La Cabañita o La Cabaña. Era gratuito. Ajá, sí, bueno, yo no vi lo de títeres, una vez hice títeres, le llevé a mis sobrinos, pero yo sí fui porque un amigo que era tutor me invitó. Justo estábamos buscando, ese año el proyecto era hacer teatro con colegio y academia. Y me fui a buscar un profesor de teatro, ¿no? Entonces un amigo me recomendó, me dijo, el director está en la cabaña, con él conversa, a ver cuánto cobra, su tiempo y todo, ¿no? Así que me fui a ver una obra, vi Tarata, que también es, que hay en película, en el tiempo de Sendero. Sí, los bombazos estos en Miraflores y Tarata, ¿no? Llegué a ver la obra, que era un monólogo, ¿sí? De un chico, un personaje nada más. Y cómo él hablaba solito, lloraba, caminaba, se cambiaba de ropa. Interesante. Creo que duró media hora el monólogo, que era una obra teatral llamada Tarata, ¿no? Luego vino ya Los Mimos y después de eso pude conversar con el director. Y sí se hizo aquel año teatro en el con colegio. Los chicos del elenco actuaron Ushanan Hambi, que es un cuento hermoso, te lo recomiendo. Ushanan Hambi es un cuento muy bonito, lo actuaron en un aniversario de la PUF hace años ya. De ahí no se repitió la historia. Sí, entonces ahí por ejemplo yo vi un monólogo muy aparte de Hamlet, que es conocido, ¿no? Vi el monólogo interesante, interesante. No es lo mismo ver una película, porque yo he leído Hamlet, he visto la película Hamlet en varias versiones. Antes daban en Canal 5, ya no dan ya. Bueno, en parte tienen razón cuando dicen televisión basura, porque no hay mucho de educativo, ¿no? Excepción de Canal 7, de Canal 6, que sí hay todavía programas educativos. Pero antes sí daba en Canal 5 y yo vi Hamlet las dos versiones.
pero aparte yo leí el libro, ¿no? Así que a mí me gusta mucho leer la historia y luego ver la película. Y no había visto otro tipo de obra de monólogo a excepción que vi esta vez, que era Tarata. Interesante. Interesante ver la técnica, el monólogo aplicado en tablas, ¿no? En teatro. Así que existe la comunicación intrapersonal con nosotros en la vida diaria o en el campo literario que es el teatro, ¿no? Por el tipo de participación entre emisor y receptor, la unilateral o también llamada unidireccional y la bilateral o recíproca, ¿no? O bidireccional. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es según la dirección del mensaje. El mensaje puede salir, ¿sí? Que es lo ideal, ¿no? Que el mensaje salga para un receptor, pero el receptor no puede responder. No es porque no entendió, ni tampoco porque no quiere, sino es porque la situación, el contexto no lo permite, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú lees un libro, ¿no? Te comenté Ushanan Hampi, es un cuento indigenista. Ya, supongamos que tú lees, a ver si lo puedes encontrar, es un cuento muy bonito. Si tú lees este cuento, el autor ya está muerto, ¿sí? Y te gusta, bueno, a mí me gusta Ushanan Hampi, eso que yo no soy mucho del indigenismo, pero sí me gustó el cuento. Te gusta el cuento y tú quisieras de repente felicitar al autor o darle tus comentarios o quizá de repente, ¿por qué no cambia el final? Qué sé yo, ¿no? Ya. Pero no vas a poder hablar con el autor porque el autor ya murió. Es decir, ese cuento no permite que yo responda al autor. El autor fue Enrique López Albújar. Sí, no sé si estará en internet, yo lo tengo en libro, ¿no? Pero es un cuento muy bonito, te recomiendo que lo leas. Es corto, no muy extenso. Entonces, mira, yo quisiera hablar con el autor, decirle, ay, me encantó el papel del protagonista, excelente, y el pueblo y todo lo demás, ¿no? Pero no le puedo comentar porque el autor ya está muerto. El mensaje salió a través del libro, hacia mí llegó, pero yo no puedo responder. No es porque no entendí o porque no quiera, sino porque la situación no lo permite, pues el autor está muerto. Comunicación unilateral, unidireccional. El mensaje salió y no puede retornar, porque la idea es que retorne, no puede retornar, no puede volver, ¿no? La idea es que retorne y haya esa interacción entre emisor y receptor. Eh, También pasa con las películas. De repente me gustó la película y quisiera el director felicitarlo, ¿no? Pues no puedo. Uno, puede ser que ya está muerto. Dos, de dónde está el director, es una cinta grabada. No permite el contexto que uno responda automáticamente o inmediatamente. Similar pasa con las canciones. Pero si de repente permite que uno responda en el momento, que es lo ideal, en una conversación fluida. Por ejemplo, en la clase ustedes pueden responder por el chat o por su audio, porque tienen cierta libertad, ¿no? Para responder. Interactuamos, preguntas salen, respuestas retornan. Entonces, bilateral o bidireccional. A ver por ahí. Así está, excelente. Si está, léalo, chicos. Es bonito, bonito, muy bonito, ¿sí? Les recomiendo ese cuentito antes. No sé, voy a preguntar, porque no voy a hacer que de repente por ahí no me permitan. Tendría que preguntar y de repente así cada semana o cada 2 semanas yo les indico un título para que ustedes puedan leer, revisarlo. Sería interesante, ¿no? Y conversar un poquito sobre lo que has leído, porque recuerda que la lectura hace que tú mejores en comprensión lectora. Sí, sí, son varios cuentos, ¿ah? No es el único. Este autor tiene varios cuentos. Si ya te gustó este, puedes seguir leyendo más cuentitos de López Albújar. Sí, interesante. Léelo, te recomiendo. Es un cuento clásico peruano muy bonito. Al igual que también el discurso en el Politeama, ¿no? De González Prada, que es del siglo XIX, tras la guerra con Chile. Estamos siglo XXI y el Perú no ha cambiado. Es el Perú que planteó González Prada en su ensayo y el de hoy no ha cambiado. Se ha vuelto más corrupto, diría yo. Pero interesante el ensayo también.
Sí, léelo para que puedas ver. Igual el ensayo es cortito, sí, lo puedes también revisar y leer, ¿no? Ya ustedes son jóvenes, pueden un poquito más empaparse de estos tipos de historias, relatos u obras que son interesantes y realistas. Ya está. Por aquí se acabó. Los otros tipos también la maneja Villarreal, según el tipo de emisor. La cantidad de receptores son muchos en ambos casos, ¿ah? ¿Sí? Si no, ahora marca el tipo de emisor. Por ejemplo, si yo reconozco el emisor con nombre y apellido, la comunicación, sí, tiene un nombre. Pero si yo reconozco el emisor como empresa, tiene otro nombre. No está en este cuadro, ¿no? La comunicación de masas y la de difusión, ¿no? ¿Sí? Una es cuando yo reconozco al emisor, por ejemplo, ayer en el debate, reconozco a los candidatos porque sale debajo el nombre y apellido, o reconozco a los candidatos o postulantes porque algunos ya son conocidos en política, ¿sí? Entonces la gente, tras verlos y oírlos, los reconocieron. Ah, este Chito Bruce, es tal, tal, se le reconoce. Ese es un tipo. Y otro es cuando es una empresa. Por ejemplo, si usted visualiza en publicidad de Facebook este logotipo, ¿quién es el emisor? O si están compartiendo nuevos ciclos académicos, ¿quién es el emisor? Sí, se llama de masas, ¿no? Porque el nombre es de una empresa, una asociación. De cuando el emisor es una persona natural de difusión. Cuando el emisor es una empresa de masas. Es por el tipo de emisor. Y en ambos casos llegan a muchos receptores. Si yo no conozco el receptor pública, mira, pero si yo conozco el receptor privada, mis contactos, mis amistades, mi familia. Si estoy en el mismo lugar o contexto, directa. Si estamos en lugares diferentes, indirecta o a distancia. ¿Ya está? El lenguaje, recuerda, solamente tenemos nosotros, los seres humanos, el lenguaje, esa facultad de poder comunicarnos de manera verbal. Sí, el ser humano es el único que tiene lenguaje, ya que el lenguaje es de naturaleza vocálica, verbal. ¿Por qué solamente nosotros? Porque somos seres racionales. Sí, los animalitos y las plantas no tienen lenguaje. Todo ser humano tiene lenguaje, sí, universal. Biarticulado o doblemente articulado, porque el lenguaje se divide en dos o llega a dos divisiones máximas y llega a dos unidades base en cada división. Si se divide en una primera ocasión, llegará hasta morfemas, unidades con significado. Ya, los animales se comunican a través de un código no verbal. Ujú. Mientras que nosotros usamos también código, pero aparte del código, que puede ser verbal y no verbal, usamos lenguaje. Es más, uno de los signos que más usamos son los signos verbales, y los signos verbales se basan en el lenguaje. Por eso digo naturaleza vocálica, ¿no? O naturaleza verbal. Esta facultad que tenemos para poder usar palabras, frases, oraciones, está en la mente o cerebro. Hay un espacio que se llama el área de Broca, donde se estudia justamente científicamente el lenguaje. El maullar no es una palabra, es una onomatopeya y se le considera un código no verbal. Al igual que los timbres, ¿no? En las casas, o las sirenas, ¿no? Bueno, ya no se escucha mucho porque parece que está bajando la tasa de mortalidad por el COVID, pero en un tiempo donde sí había muerte seguida o un montón de infectados, se escuchaba bastante las ambulancias. Ese sonido de la sirena, por ejemplo, sí es un tipo de onomatopeya, ¿no? Poesía onomatopéyica.
No sé si podría llamar poesía onomatopéyica si de repente los perritos aúllan o maullan los gatitos en coro, porque mis perros han aprendido a aullar. Sí, cuando viene alguien después de tiempo que es mi hermano, aúllan y aúllan bonito porque me gustan sus hocicos hacia arriba, ¿no? Mirando el techo, hasta aúllan bonito, digo yo, porque tienen una forma peculiar de sus boquitas, ¿no? Pero no podría afirmar si es una poesía, ¿no? Si hay rima, metáfora. El futurismo es que recuerda que el arte es más libre y en el arte puedes combinar. Yo creo que se puede combinar por cuestión de sonido, de eufonía, pero va a primar las palabras, porque ¿cómo darle el significado al miau, al wow? Que ese miau significa casa, ese wow significa mamá, ese me significa estoy bien, a excepción de que tengas que darle, ¿no? Significado a esas onomatopeyas. Pero si combinas es diferente, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que recordaba hace unos días, creo que La Vaca y el Toro, es una cumbia antigua. La vaca y el toro se están casando. Y pues dice, la vaca dice, la vaca no dice, ¿no? Pero dice, o wow, 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 o ay, ay, ¿no? Es una canción que combinaba onomatopeyas. Pero yo entiendo el mensaje que es un matrimonio entre la vaca y el toro y que creo que hay fidelidad, según la canción, por las palabras, no por la onomatopeya. Claro, de que tú le des un formato a esa historia con los animalitos, pero ojo, al darle un formato están primando las palabras del ser humano, que se están combinando con los sonidos de los perritos, gatitos, vaquitas. Ajá, es diferente, claro, es diferente, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿quién te va a dar el significado exacto? Va a ser el resto de palabras, más que la onomatopeya. Ajá, claro, se puede combinar en lo que es la poesía, ¿no? Pero cómo entiendes el mensaje es más por las palabras. A ver, vamos, vamos, sigamos. Y me quedé en esto de la biarticulación. El lenguaje sufre dos articulaciones o se desdobla en morfemas y fonemas. Morfemas, unidades con significado, fonemas, unidades sin significado. El lenguaje es innato porque está en la genética humana. ¿Sí? No olvides que el lenguaje ya está en la genética del ser humano. No se aprende ni se olvida. Nacemos con el lenguaje. El autor que defendió esa postura innata, Noam Chomsky, no te olvides, ¿sí? Y por aquí más características, racional, universal, innato. Aprendido no estamos manejando esa teoría, existe todavía. Esta teoría es para la psicología, según Piaget, que se opone a lo innato. Sí, hoy manejamos más lo innato. La lengua sí, pero recuerda que la lengua y el lenguaje no es lo mismo, se parece. La lengua se puede aprender, uno por eso puede aprender francés, inglés, quechua, pero lengua y lenguaje no es lo mismo, ¿sí? Es convencional, ¿no? Sí, es convencional porque siempre estamos en reunión acordando qué comunicar y cómo comunicar. Es simbólico porque obvio simboliza lo que queremos comunicar, intercambiar. Es inmutable porque es genético, ¿no? Para que cambie el lenguaje, tendría que cambiar la genética humana. Y según nuestras necesidades, porque es limitante, me dicen por ahí. Es limitante porque el lenguaje puede trasladarse a campos, a un campo social que sería la lengua y a un campo individual o personal que sería el habla. Entonces, se va a limitar de alguna manera, ¿no? Si bien es cierto, es universal, pero si yo lo traslado a campos o a grupos o personas, tiende a limitarse. Si yo llevo el lenguaje a un grupo como el nuestro, cambia a lengua. Y si yo esta lengua la llevo a cada persona, se convierte en habla. Entonces ya estoy limitando el lenguaje.
de manera social y de manera personal o individual, que serían los planos del lenguaje. El lenguaje asume funciones según nuestras necesidades. Sí, 6, recuerda. Mira, 3 son básicas según Carl Buller. En las 3 básicas aparecen 3 elementos importantes. En la primera, función expresiva, mira. El emisor es quien expresa lo que piensa, lo que siente. No le importa lo que el resto opine. Sí, ojo, no le interesa porque él domina y sus mensajes, sus deseos, sus gustos, sus críticas, sus opiniones. El emisor muestra su mundo interno, así está equivocado. Función expresiva o emotiva. Es lo que uno hace cuando publica en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Messenger. ¿Sí? Hay unos que son más emotivos que otros. Y si por ahí de repente no te gusta el comentario de un contacto, lo que tú haces en una primera ocasión es de repente permitirlo. Y en una segunda, tercera o décima, no. ¿Qué haces? Borras su comentario y lo bloqueas. Total, es tu publicación y tú mandas. Función expresiva, emotiva. Importa lo que tú piensas, lo que tú sientes como emisor. Función apelativa. Ahora la función de este de lenguaje o esta función del lenguaje se orienta a convencer al receptor, persuadirlo. Debo convencerlo, influir en él. Entonces voy a usar ruegos, mandatos a lograr convencerlo. ¿Sí? Preguntas también, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, lo que hacen ahora los programas, porque todo es tema político, lanzan preguntas, ¿no? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Se abre el chat, ¿no? O de repente se abre la encuesta y se cerrará a las 2 de la tarde. Y la gente comienza, ¿no? Sí, a responder. Hasta te mandan el enlace en línea, ahí está la encuesta, ingresa, ¿no? Responde. Y la gente responde, opina. Mira, pero todo comenzó con una pregunta. La pregunta, ¿busca influenciar? Sí. A ver por ahí. Algunos opinan así. No soy fujimorista, ni tampoco Castillo. De verdad, ninguno me agrada. Pero me da mucha pena llegar a esto, ¿no? Entre la espada y la pared. A de repente votar por el mal menor o de repente no votar, ¿no? O enviciar el voto. ¿Hasta qué situación hemos llegado, no? En este caso, porque en plena pandemia y llegar a lo que estamos viviendo es lo peor, creo yo. No sé cuál es peor, ¿no? La pandemia o el tema político, de verdad. Pero a veces, pues uno ya creo que hace, como dice, de tripas corazón, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Quien gobierne, yo creo que lo de menos. Cada uno tiene que ver, pues, cómo estudiar, cómo trabajar y salir adelante. Ahora, si la ayudita llega, bien, ¿no? Pero si no, siga para adelante. Estudie y trabaje, ¿no? Ya está. Función apelativa, ¿no? Una orden, un ruego, una pregunta. La publicidad es un ejemplo claro, porque también busca influenciar en el comprador. Sí, la publicidad, las redes sociales, la televisión, por ejemplo, ya está induciendo un tipo de voto. Ya se han mostrado, ¿no? Eh, ¿Quién es su político favorito? Eso sí es innegable. Sí, la televisión, la radio, las redes sociales, ¿no? Tienen un mismo dueño, pues también eso es entendible, ¿no? Hay muchos canales con un mismo dueño, así que no es anormal ver que se está induciendo el voto. Por eso digo, cada uno tiene que ser más independiente y más libre. ¿Por qué votar? Y seguir estudiando y trabajando, ¿no? No tenemos otra opción, creo. Pero definitivamente la publicidad también hace, ¿no? Que por ahí, pues que el voto se vaya para un lado o para otro lado, ¿sí? Eso es siempre y cuando la publicidad sea fuerte en diferentes zonas del país, porque por ejemplo en provincia no hay mucho manejo de redes sociales. Y también pues se entiende, pues es que en la primera vuelta Castillo haya tenido una gran cantidad de votantes, ¿no? Porque las encuestas se basaron básicamente en Lima
Y tenemos que recordar que Lima no es el Perú, ¿no? Hay más regiones en el Perú. Y hay una buena cantidad de zonas que el internet no es accesible. Así que las redes sociales no priorizan, no priman, sino en zonas donde sí, pues, ¿no? Sea importante, como Lima, ¿no? Aquí pues sí es importante las redes sociales. Mucha gente vende por redes sociales. Entonces depende del tipo de zona. Ujú, claro. También, pero es que también tenemos que recordar que en provincia hay gobiernos regionales. La pregunta es, ¿quién los fiscaliza? Sus autoridades, ¿por qué se callan? ¿O es que también están manchados? Que es otro asunto, ¿no? Porque se supone que el gobierno divide los recursos para las ciudades y las regiones. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que va a las regiones? ¿Quién se los lleva? Hay un gobierno regional. Yo no he escuchado todavía respuestas por parte del Grupo de Castillo que justifiquen dónde está el dinero del gobierno regional. Ujú, que es otro punto. Que no lo están tocando mucho. Sería interesante que lo toquen, ¿no? Y que muestren en qué gastan los gobiernos regionales. ¿Por qué hay tanto abandono en las regiones o provincias? También, ¿no? O sea, ojo que sí hay gobiernos regionales, ¿ah? Que hacen nada o casi nada. La pregunta es qué están haciendo, ¿no? Ahora, para cambiar esa situación. O qué harán, ¿no? Para revertir dicha situación. Personalmente ayer yo no he encontrado nada que sorprenda en el debate del grupo técnico. Lo que sí he notado es mucha improvisación. Sí, ya eso no es anormal, ¿no? En el Perú hay mucha improvisación política. Eso sí es notado, ¿no? Se ha notado la improvisación. Por eso digo, ojalá pues que quien gane haga las cosas bien, ¿no? Y si no, no se confíe mucho por su cuenta, trabaje y estudie, ¿sí? Porque no te fíes mucho en los políticos, ¿no? Hay mucha improvisación. Lo triste es que hay mucha gente profesional, pero también hay muchos profesionales que no se meten en política porque justamente saben, ¿no? Que es corrupción, es mancharse y que si eres honesto tampoco te deja trabajar, te molesta, ¿no? Así que para qué ganarte problemas y se hacen a un lado, a un costado. Ujú. Sí, pero también hubo políticos que se confundieron de partido, creo por ahí dijeron, en lugar de decir Perú Libre, otro partido, ¿no? Yo decía, ¿qué? Que no es Perú Libre. No saben ni siquiera a qué partido pertenecen y están hablando y opinando. Digo, bueno, todo puede pasar en política. Por eso digo improvisación, ¿no? Pareciera que todo a la loca lo están armando o elaborando. Y así quieren gobernar, ¿no? Bueno, cosas políticos. Esperemos nada más que nos lleve a un buen final, ¿no? A un buen final todo esto. Ya está. Lengua y habla, chicos, rápidamente para no perder tiempo. Vamos, no el tiempo. Lenguaje universal. Mira, es multiforme, limitante. Si yo llevo el lenguaje al grupo, a una sociedad como nuestro grupo, lengua, ¿sí? Y si yo analizo a cada persona que participa en el grupo, cada uno usa la lengua como puede y como quiere, habla. Entonces, el habla es personal, individual, la lengua es social, comunal, grupal. Por aquí. ¿Quién planteó ese estudio de lengua y habla? Profesora, Saussure. profesora, ¿Sí? disculpe, en la Sí. diapositiva de las funciones de la lengua, las palabras en rojo son los elementos que destacan. Sí. ¿Eso puede venir Ajá. en el examen? Como elemento no, sino más como función. A veces preguntan como elemento. Puedes relacionar ojo de dos formas. ¿Ah? Por ejemplo, ya a ver esta. En todas las sílabas hay una vocal. En la siguiente expresión, ¿qué elemento sobresale?
Obvio, si el mensaje habla de sílabas, acento, tildes, normativa, verbos, es función metalingüística, de glosa, ¿sí? Se está hablando del código, código. Entonces, tengo dos formas para ubicar la respuesta, por funciones o por elemento. Pero la pregunta dice, ¿qué elemento destaca? Ya, función metalingüística, elemento de este código. Sí, por aquí. ¿Me sigues? ¿Me copias? 1, 2, 3, probando. Y aquí se está verificando si el canal funciona correctamente. Es función fática o de contacto. La pregunta dice, en el siguiente enunciado, ¿qué elemento predomina? La función es fático de contacto. Y en esa función, ¿quién participa? El canal. Ya que se verifique el correcto funcionamiento del canal. ¿Sí? La pregunta más sencilla sería, en este mensaje, ¿qué función predomina? Fática. Pero a veces se pregunta, ¿qué elemento destaca? Si es función fática, el canal. Claro. Tú puedes preguntar con esos mensajes por función o por elementos. Ande, yo caliente y ríase la gente, que es parte de un poema y es más, observo juego de palabras, rima. El mensaje se ha adornado, es un poema estético. La función es poética o estética. Pero ¿a quién se adornó o decoró al mensaje? El elemento que predomina es el mensaje. Sí, de repente digo, qué frío. O quizá tras ver los rayos, los relámpagos, qué miedo, ¿no? Ya. En ese mensaje, ¿qué función predomina? La función expresiva, porque el emisor está expresando sus miedos, ¿sí? ¿Y qué elemento sobresale? El emisor. Mira, función y elemento. En cada función hay un elemento. Si se informa, hoy en Lima, en las primeras horas, se manifestaron relámpagos, truenos, ¿sí? Estamos informando las noticias, ¿no? Se está informando sobre la realidad, función informativa representativa. Sobre la realidad o referente. ¿Qué elemento participa? El referente. ¿Sí? Toda información, no importa el tipo, política, deportiva, cultural, económica, científica, ¿sí? Función informativa o representativa. Noticieros, periódicos, libros. Y el referente o realidad es quien predomina. Ya, a ese mensaje, así como está, expresiva. Pero si yo digo, mi mamá es una linda flor, muy colorida, o de repente una flor rosácea, o de repente una flor con perfumes o aromas, le sigo sumando palabras más bonitas, sería una poética. Pero así como está opinando, ¿no? Es la opinión de la persona, del emisor. Pero si yo de repente le sumo un par de palabritas más para decorar el mensaje, entonces pasaría a ser poética o estética. Sí, ¿qué pasa? Que nuestros mensajes pueden, ojo, combinar funciones, pero siempre una va a destacar. Sí, una va a destacar o sobresalir, ¿no? Por eso las preguntas dicen, ¿qué función predomina? Ya está. Vamos a avanzar hasta por aquí para poder responder la práctica. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, aquí. La lengua, mire, es social, es teórica, es psíquica. Recuerda que es el conjunto de signos interrelacionados, es un sistema. Dichos signos, vocales, consonantes, palabras, están en la mente o cerebro, es psíquica. Son signos 24, los fonemas, teórica, para todos los que somos miembros de esta comunidad o grupo, ¿sí? Es la misma teoría teórica. Y es más o menos fija o casi fija, ¿no?
ya que dependiendo de los tiempos de análisis puede cambiar como no. Si yo analizo desde que surgió la lengua española hasta hoy, sí hay evolución, sí hay cambios. Entonces, según la diacronía, sí cambia. Pero si yo analizo en un tiempo breve determinado, según lo sincrónico, no hay cambios. Por eso tiene de los dos puntos, lo variable y lo invariable. Entonces, más o menos fija. El habla es personal, individual, según cada individuo que pertenece a este grupo. Es práctica. Cuando uno habla, está usando la lengua. Práctica. Individual, personal. Es concreto, ya que cuando hablamos podemos escuchar. Se percibe, se oye. Concreto o psicofisiológico o psicofísico. Es recontra variable, ¿sí? Ya que es un acto del momento. Es un acto que va a variar. Si yo hablo durante la mañana 500 mensajes, los 500 mensajes son diferentes. Entonces, variable heterogéneo, ¿no? Parecen opuestos, pero no. Sí, son interdependientes, complementarios. Sin lengua no hay habla y sin habla no hay lengua, ¿no? Se necesita. Ferdinand de Saussure planteó eso, por eso llamó dicotomía de lenguaje. Y eso lo noté en la clase, recuerdas por aquí, dicotomía, planos de lenguaje, Saussure, lengua y habla, no son opuestos, son complementarios, sin lengua no hay habla, sin habla no hay lengua. Si la lengua no se practica, la lengua muere, por eso hay lenguas extintas o lenguas muertas. Es más, a la lengua de manera oficial tratada en el campo legal, según la Constitución, se la conoce como idioma, ya que es un término extralingüístico. Claro, pareciera opuesto, ¿no? En sus características pareciera que hay una oposición, pero más que una oposición, yo creo que es dependiente, porque recuerda, por ejemplo, ¿no? Si es mental, el siguiente paso, ¿qué es? La realización. Es como el fonema, ¿no? El fonema es mental, pero realmente nos comunicamos a través de fonemas, no, de fonos. Es el fonema para que exista, tiene que convertirse en fono. Al final se tienen que complementar. Es igualito, ¿no? La lengua es mental, ¿no? Psíquica, pero para que ésta viva tiene que hablarse, pues. Entonces, el habla va a ocasionar que la lengua viva, sobreviva. Si no se habla una lengua, la lengua muere. Si no se practica, la lengua muere. Es más, la teoría vive con la práctica. Si no se practica, esa teoría muere, ¿no? Desaparece, cae en el olvido. Es lo que pasa en las matemáticas, ¿no? La matemática tiene teorías, pero si no se practica, no se aplica la matemática. Se tiene que aplicar, practicar, ¿no? En las ciencias también, por ejemplo, los que estudian área médica, ellos tienen un periodo de práctica. Ellos terminan de estudiar, todo eso es teoría, tienen que practicar para poder titularse y sustentar. Incluso sus estudios de tesis se basan en la teoría y la práctica que realizaron. Y eso es en toda profesión, ¿no? También yo en la de contabilidad igual, ¿no? En mi área igual. Hay teoría, la universidad te da pues el 80% de teoría, tú egresas teórico, ahora está en ti aplicar eso. Y en la práctica se van a complementar tus estudios. Incluso hay puntos que vas a aprender aplicando, practicando, ¿no? Claro, ¿no? Se les llama así porque cuando son practicantes, a veces están practicando, todavía están aprendiendo y por ahí se les puede pasar la mano. Eso es la mano de la universidad, ¿no? Que es bastante teórica. Entonces la práctica ya corre por tu cuenta ya.
salir y buscar tus prácticas y no esperar que termines los 5 años, sino desde el tercer año, ¿no? Pues ir practicando, incluso vas complementando tus estudios y aprovechando en preguntar a los profesores de la universidad en el cuarto y quinto año sobre la base práctica que estás realizando, que sería lo ideal, ¿no? Por eso en otros países no dura tanto tiempo los semestres de una profesión, sino es menor tiempo y le dan más prioridad a la parte aplicativa, porque tienen que complementarse la teoría y la práctica. Ya está. Idioma, recuerda, es un término extralingüístico creado por políticos, ¿no? Aparece en la Constitución, es la lengua oficial de un país y cada país tiene diferente normativa legal. Según nuestra Constitución, en el Perú son idiomas o lenguas oficiales el castellano o español y las lenguas nativas donde éstas se hablen o predominen. Recuerda que la ciencia que estudia la lengua es la gramática y la ciencia que estudia al lenguaje es la lingüística. Ahora, la lengua al ser hablada tiene variantes. Una variante geográfica, a lo que uno dice dejo. ¿Recuerdas, no? Ah, este niño o esta persona parecía de Lima, pero no es. Es de Colombia, es de Argentina, es de Chile, de Venezuela, de la selva. Porque tiene un dejo diferente. Habla español, correcto, pero con una variante. Ya, eso que uno dice dejo es un dialecto regional o geográfico, que es notorio, ¿eh? Fonéticamente es bastante notorio. Y se suma a lo fonético, lo morfológico, sintáctico, lexical, hasta semántico. Pero va a primar la fonética. Recuerda que el dialecto es la variación de una lengua y toda lengua tiene dialectos. ¿Hay tipos? Sí, la variante regional, dialecto regional o geográfico. La variante social también, ¿sí? No podemos negar que en la sociedad hay estatus social, hay niveles sociales. Por más que digan, eso es marginar, ¿no? Sí, una cosa es marginar, discriminar, ofender, insultar, y otra es ojo, ser de repente observador. Y sí hay clases sociales. Ahora, me parece que están confundiendo comunismo, lucha de clases, con clases sociales. No es lo mismo. Toda sociedad siempre ha tenido clases sociales. Si usted revisa la historia, con los griegos hubo clases sociales, la aristocracia. Era la Grecia y Roma fueron sociedades aristocráticas. ¿Sí? Si revisamos los incas, hubo clases sociales. Que ahora han descubierto que hay clases sociales. Entonces, hay que leer un poquito más, ¿no? Siempre ha habido clases sociales. Claro, esto no es de hoy ya, por si acaso. Que tú puedes cambiar de grupo social también, y hay diferentes factores, el educativo, el económico, obvio. Si hablamos de redes sociales, tiene que ver la economía, tiene que ver pues el nivel cultural. Cuando hablan los políticos, por ejemplo, tú puedes notar si el señor lee o no lee en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, el léxico que utiliza. Y se ve el nivel educativo, el grado cultural que tiene y si maneja o no maneja la teoría. Allí en las preguntas, ojo, yo no soy hincha de ningún partido ni político, pero se nota que gente habla muy bien y maneja su campo y que gente no. Y se va al sentimentalismo, que no está mal, pero no en este tipo de situación, pues, donde la pregunta es exacta, ¿no? Y se supone que también la respuesta debió ser exacta. Me están preguntando tal campo, respondo por ese campo, no voy por la tangente. Sí, y el ataque tampoco, no sé qué, por qué cogen los ataques, que de verdad es incorrecto, eso es antiético, diría yo. Pero bueno, así son los políticos peruanos. Pero ahí te puedes dar cuenta que gente habla muy bien y maneja mucho su campo. ¿Sí? Ahí se ve ese estatus social, ¿no? Ese sociolecto en el campo lingüístico.
Claro, el clasismo viene desde antes de Cristo, ¿no? O antes de nuestra era. Si tú ves Grecia, Roma, has visto Ben-Hur, ahí se ve la esclavitud, por ejemplo. Claro, entonces yo no sé qué tanto les sorprende cuando hablan de grupos sociales, ¿no? Debimos de haber evolucionado, pero parece que no. Claro, no se ha habido la evolución de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Eh, entonces ya ese ya es otro caso, es otro problema, claro. Pero las redes sociales siempre se han dado, ¿no? O casi siempre se han dado. Quizás los primeros años había que verlo con los primitivos, de repente no. Pero si ya hablamos de Grecia, Roma, las grandes civilizaciones, sí hay grupos sociales, ¿no? Sí hay clases sociales. Ya está. Y mira, según lo social, el sociolecto. Si hablamos lingüísticamente, la lengua española también tiene, ojo, niveles lingüísticos, ¿no? El nivel más alto, superestándar o literario, el nivel estándar o mediano que busca seguir la normativa, ¿no? Lo que la RAE plantea, y el nivel más bajo, vulgar, subestándar. ¿Ya está? A ver, vamos trabajando con las respuestas, creo yo, y luego vamos apoyando el resto, ¿ya? No gana el tiempo. Por eso le decía que hay un montón de temas por repasar. A ver, vamos a la dirigida y vamos respondiendo. Ya está. A ver, vamos. Recuerda que el país es un país multilingüe. Aquí tenemos muchas lenguas y dialectos, ¿sí? Dos grupos, las lenguas amerindias, nativas, vernáculas, nuestras, como el quechua, el aymara, el chipí, bobora, y las lenguas no amerindias, extranjeras, como la lengua española. Ahora, la lengua dominante, obvio, es el español o castellano, ¿sí? Y del grupo amerindio se está rescatando bastante las lenguas nativas, más el quechua, que es la lengua que hoy tiene más hablantes, más población, pero también tiene su justificación que el quechua hoy tenga una fuerte población, ¿no? Y es porque el quechua tiene importancia desde el pasado, con los incas, ¿no? Fue la lengua oficial de los incas. Entonces, a ver, vayamos a ver esto. Ahora, el grupo amerindio tiene 19 familias. Dos son lenguas andinas, la familia quechua y familia aru. Y 17 son lenguas amazónicas, ¿no? La familia arahuaco, la familia bora, la familia huitoto y demás. A ver, dentro de cada familia hay lenguas. Lenguas, me dice, ¿ah? Amerindias, ya. Chipibo sí es, Omagua también, Aguaruna, Aru. Aru no es lengua, Aru es familia, la familia Aru. Y dentro está la lengua Aymara y el Cauqui. No olvides que el Cauqui es la lengua que se habla todavía en el Perú, Lima, Yauyos. ¿Sí? Es el único lugar del planeta con hablantes del Cauqui. Y ya fue pregunta de San Marcos. La lengua cauquia, ¿a qué familia perteneció? La familia Aru. Ya está. Y la familia quechua, integrada para la lengua quechua y sus dialectos. En la pandemia han aparecido varios carteles que brindan textos aludidos al comunismo. ¿Quién es el emisor? Ya vamos a particularizar, ¿no? Sí han aparecido varios carteles que hablan del comunismo, tratando de repente de tachar al contrincante, ¿no? De Keiko, que sería Castillo, para alardear a la población y asustar, ¿no? Sobre el comunismo, sobre izquierda y demás. Obvio, pues, que es una trampa, ¿no? Que está haciendo la jugada, pues, ahora la publicidad de la televisión, por ejemplo. Yo creo que debería ser imparcial, ¿sí? Que el votante elija tras escuchar las propuestas, más no inducir el voto, ¿no? Eso está mal, es jugar sucio. Y si aparecieron carteles o afiches por redes sociales donde se habla de izquierda, manchando a Castillo y demás, que es un juego sucio, creo yo, ¿sí? Podríamos pensar que el emisor sería ¿quién?
Individualizando. ¿Está bien? Individualizando. Porque detrás de todo eso, ¿quién está? Keiko. No, claro, Keiko, ¿no? Porque dice que son paneles aludidos al comunismo para de repente asustar a la gente y no voten por él. Detrás de ese tipo de estrategia sería la emisora Keiko. Ahora, quienes hacen los carteles, los redactores, los artistas, ya, pues no es otra cosa. Pero detrás, la cara principal sería Keiko, ¿no? Similar si aparecen avisos, afiches donde hablan del fujimorismo, la corrupción y demás para manchar a Keiko, diríamos que detrás, ¿quién está? Castillo, ¿no? Ya que ellos son los líderes que están postulando. Ujú. Ya está. Esto se refiere más a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Contextualizando. Ya está. Vamos por la 3, chicos, para poder ganar el tiempo, que ya nos gana. Funciones, mira. Función apelativa. ¿En cuál de los siguientes enunciados se advierte función apelativa? Se busca y... Uy, por aquí me manda la notificación de publicidad cada rato. Con tal que no sea tema político, todo perfecto. A ver, ya. A ver, vamos. Eso de desgraciadamente es opinión del emisor. No. ¿Qué es el COVID? Alfonso Inga, sí. Una pregunta, sí. La 2 va. ¿El coronavirus se replica solo en células vivas? Esta es una información, no. Leíto, leo, ¿no? Leíto, lávate las manos con jabón, por favor. Sí, 2 y 4. Ajá. 2 y 4. Ya está. 4. Cuando en el siglo XVI los españoles invadieron el imperio incaico, este era plurilingüe, sí, lo del multilingüismo o lo plurilingüe viene del pasado. Su extenso territorio, que comprendía casi todo el oeste de América del Sur, estaba cubierto por las áreas dialectales de muchas lenguas, a las que denominamos actualmente amerindias. Tomando en cuenta este dato, marque la alternativa en la que aparecen nombres de lenguas andinas. ¿Dónde hay más? La A, quechua. La B, aymara. La C, quechua y aymara. Que hay más acá hay 2, ¿ah? Y la D, cauqui. ¿Quién tiene más? La C. No es que todas, ¿ah? Porque el bora no es. Pero hay más, pues, ¿no? Sí. Voy a dejar en negrita el bora. Hay más. Ya está. La C. Se acabó. A ver, vamos con la siguiente. En la comunicación verbal, escrita u oral óptima, los elementos léxicos que verbalizan el mensaje deben ser idóneos y adecuados, contextual y situacionalmente. O sea, debe existir precisión léxica. Usa las palabras exactas. ¿Dónde hay precisión léxica? ¿Dónde se usa correctamente el término? No es muy genérico, no súper estándar, sino el exacto. Arturito está con una enfermedad, no, sería padece, ¿no? Padece una enfermedad, padece, ¿sí? Este está es muy genérico. Daniel no tiene tiempo, no tiene, no dispone, no dispone, no tiene, es muy genérico también aquí. A ver, la B, el doctor está bien, ojo, buscaba el diccionario, doctor y médico son sinónimos, ¿no? Yo, pensé que cuando hablaba de médico, el término exacto es médico, ¿no? Y doctor es por doctorado, que también podría ser un grado, pero también se acepta como sinónimo de médico, según la RAE. Está bien, eso no. Prescribió, recetó, correcto, esto es más exacto, mira, ¿sí? Dio sería muy genérico, impreciso, dio, ¿no? Es un verbo muy general. Pero prescribió o recetó es más exacto. Está bien, la B. Letra B. Está usando términos precisos, correctos, según la RAE.
Y la D, mi abuelo Humberto ya no está, ya no goza con buena salud. Ya no muestra, también puede ser, ¿no? Goza, creo yo que es el término más exacto. B de bueno. Ya está. Uy, la 6. Similar. Según la normativa, según lo estándar, según lo que la RAE plantea. Dora e Inés. Aquí es Inés. Están asustadas. No, no puede ser. Los Sahuairaura, ya es un apellido, ¿ah? Son descendientes del Inca Huayna Cápac. Podría ser, aunque Huayna hoy se escribe con I, pero como es apellido, en los apellidos todavía no hay normativa exacta. Ojo, eso está bien, ¿ah? La C, un grupo de lenguas amerindias andinas se están extinguiendo. Ya, mira, ojo. Tengo el verbo en plural, están extinguiendo. Y el sujeto es, el núcleo es grupo, mira. La norma dice, si el sujeto es un sustantivo colectivo, indica grupo, ¿sí? Es un colectivo, puedes usar el verbo en singular o plural, pero se prefiere el singular. Entonces, no. Tomasa, esposa de Tupac José Amaru, murió ajusticiada. Error. Entonces, ¿dónde encuentro lo correcto? Formalizado normativamente, la B. ¿Está bien? Repito, acá lo voy a corregir de rojito, creo yo. Dora e Inés. Ay, no sale el color. A ver. Asustadas. Tampoco me está botando el color. Asustadas. Aquí se está extinguiendo. Están, no, está. ¿Sí? Lo voy a poner rojito. Singular. Y aquí debe ser ajusticiada. Ajá, ya está. Las correcciones, ¿ah? 7. La M, ¿qué es? A ver, recuerda, M. Bilabial. ¿Sí? Y mira, creo que es la única. A ver, hay otra bilabial. Ah, pero nasal. Sí, también N, sí, nasal. Uno D. Esta es la E, la de llama. Recuerda que es palatal, pero es sonora. Las sordas son su jefe choca zapato. Y es lateral, ¿no? L y L. Esta es la che. La única africana es la che. Mira, por esto ya puedo sacar ya. Esta es la R. Y creo que ya está la respuesta ya. Vibrante. Respuesta 1D. 2C. 1D, ¿está bien? 2C, 3B y 4A. Esta es la respuesta. La C. ¿Está bien? Sigue las flechitas. Ya. A ver. La C. Vamos a borrar los garabatos. Ay, me gana el tiempo. Ya me ganó ya. Borrar. Chao, lapicito. Ya, esta es la respuesta, ¿sí? La C. Mira. A ver, vamos. Hasta la 10 no va a llegar a ver. La 8. Durante la descripción y clasificación de las vocales del español se puede observar que algunos fonemas comparten algún rasgo común. Con respecto a la enunciado anterior, selecciona la alternativa que incluye las clases comunes a las que corresponden las consonantes subrayadas y creo que no hay. Ya. A ver. Subrayemos por aquí de repente fonemas. No sé si en tu práctica está subrayado. Por el chat me dice si está subrayado. Creo que no hay. Comparten.
Y ya terminamos por aquí, creo. Me está escribiendo, miren. No está, ¿no? Ya. Voy a tener que yo corregir entonces. SN. Estas dos nada más, ¿ya? Vamos para poder trabajar. Va a coincidir con algunos. A ver, otra ya. Español. Ya, a ver. Con las 3 palabras vamos a trabajar. Porque de ahí se van a repetir. Mira, terminación N, terminación S, terminación L. Te dice las palabras subrayadas, la parte final, o sea, el último sonido. ¿Ya? Mira, de las palabras en rojita, lo final es la L, la S y la N. ¿Sí? Recuerdas que esas son alveolares. La lengua toca los alveolos. L, S, N. Ya, alveolar, mira, la 3. Y resulta que, a ver, la mayoría van a ser sonoras. La N y la L. Sí, sonoras, porque sordas son su jefe, choca, zapato, la S. Y me dice común, entonces para que todas sean sordas, voy a tener que cambiar una de estas. No, pero ahí puede ser, ¿no? Mira, van a coincidir en alveolares y sordas. ¿Sí? Si es por la S, ¿no? Si cuento la S, pero si cuento la mayoría L y N, sonoras. Sí, en este tipo de preguntas había que revisar el original del profesor, qué es lo que resaltó, ¿no? Pero de hecho que son alveolares definitivamente, la 3 que era. Ahora sí, cojo la mayoría L y N, ojo, sonoras, 3 y 4. Aquí está una respuesta. Mira, y si contaría nada más la S, serían alveolares y sordas, 2 y 3. Y no habría respuesta. Esta de acá. ¿Sí? Nos quedamos con esta respuesta. No sé si me entendieron. Sí, ya Miriam. Intente responder las demás, que la próxima semana voy a dar un tiempito, que aunque sea de 10 minutos, para trabajar las respuestas. Y voy a tratar de explicarte lo que se pueda. Gran parte es tildación, que es más fácil. ¿Sí? Ya creo que lo más fuerte lo expliqué. Me falta nada más un poquito recordar fonemas y fonos y tildación, ya que son muchos temas también. Ya chicos, te los dejo Miriam, un gusto, sí, me pasó 8 minutos, un gusto, un fuerte abrazo chicos, cuídense.